hemos convocado tiene que ver con este proyecto de ley que presentan para que cualquier contrato que firme el Estado que suponga el compromiso de futuras administraciones pasen por el Senado. Mirá. El espíritu del proyecto, dijo el senador, es que los contratos que comprometan a futuras administraciones no surjan solamente de quienes están en ese momento en el gobierno. Que todo el sistema político esté, en cierta forma, partícipe de esas decisiones que trascienden tanto. El senador mencionó algunos ejemplos recientes. Como por ejemplo concesiones a UPM, concesiones a Catonatí, concesiones en los aeropuertos, que trascienden varias administraciones. Como informó Telemundo, el proyecto establece que todo contrato con el Estado cuya ejecución se difiera en el tiempo y deba cumplirse durante el lapso de más de un periodo de gobierno, deberá contar con aprobación de la mayoría del Senado. La Cámara tendrá 60 días para expedirse y en caso omiso se considerará tácitamente aprobado. Si este proyecto hubiese sido ley hace unos años, hubiéramos asistido a una discusión en el Parlamento sobre si todas las concesiones que se le dieron a UPM eran buenas o eran malas. Lo mismo podemos decir con el tema de los puertos, lo mismo, aunque ahí sí hubo una ley con la concesión por décadas en los aeropuertos. El senador desestimó que este mecanismo afecte el funcionamiento normal del gobierno. Bueno, tenemos al senador en línea. Senador Manini. Sí, buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Un saludo a toda la audiencia, un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Senador, este proyecto, usted no disfraza nada, da nombres, UPM, alternativa, o sea, se entiende clarísimo y tiene mucha lógica lo que plantea. La pregunta es ¿no alcanza con lo que tenemos ya en el país como órgano fiscalizador? Un tribunal de cuentas, una JUTEP, como para, bueno, poder advertir qué tanto podría llegar a afectar la administración pública los contratos que firma el Ejecutivo. ¿Hay desconfianza en el Ejecutivo en ese sentido? Mire, es verdad que existen esos órganos de contralor, es verdad. A esos casos que yo he mencionado también se le puede agregar lo de los molinos de viento, que también ha habido concesiones a largo plazo, y otros tantos más. Lo cierto es que todos esos órganos fiscalizadores actúan ya cuando está el hecho consumado. Es decir, la sociedad se enteró un día de que se había firmado con UPM determinados contratos, y después podrá actuar la JUTEP y decir que se ajusta, que no se ajusta, el Tribunal de Cuentas, lo que sea, pero ya hay un hecho consumado. Y hay algo de lo que se vanagloria el Uruguay, es de honrar los compromisos contraídos. Y nosotros lo que queremos que antes de que se firme, que sea una condición, el sistema político, es decir, los representantes del pueblo uruguayo sepan qué es lo que se va a firmar, no lo que ya se firmó. Cuestión de poder dar un parecer, de decir, bueno, aquí se puede sacar esto mejor, o por lo menos estar sabiendo. Esto, al ser por mayoría simple, no tendría que ser ningún obstáculo para ningún gobierno que cuente con las mayorías parlamentarias. Por ejemplo, los 15 años frente a amplistas o este periodo de gobierno de la coalición republicana, donde están las mayorías parlamentarias. No tendría por qué ser un obstáculo, pero simplemente que el Senado de la República, que a veces se lo convoca para avalar una designación de un embajador o un ascenso en las Fuerzas Armadas o la designación de un juez en tal tribunal, el Senado también en esto tenga algo que ver, sobre todo cuando estamos hablando de que muchas veces esto compromete una docena de administraciones para adelante, donde va a haber todo tipo de gobierno y todo, que en definitiva van a estar obligados por lo que firmó un gobierno hace 40 años que hace que se deba cumplir con tal o cual cláusula. Esto yo creo que simplemente lo que busca es, adicional a esos órganos de contralor, a lo que pueda decir la JUTEP, o el Tribunal de Cuentas o quien sea, darle cierto conocimiento a todos los uruguayos a través de sus representantes. Bien.
estamos hablando además ahí de la posibilidad, supongo yo, entonces de quitar carátulas de reservado a ciertas negociaciones, si no estaríamos en lo mismo, ¿no? Bueno, yo diría que cuando va a comprometer a todos los uruguayos no tendría por qué haber nada que no se pueda conocer por todos los uruguayos, pero también hay una modalidad de sesión del Senado que es la sesión secreta. Sí. Cuando se entienda que eso es necesario para preservar determinada condición del contrato, bueno, se vota, eso antes de empezar la sesión se vota, pasemos a la sesión secreta y ahí hay obligación de mantener en secreto lo que se converse, si fuera necesario, pero yo creo que siempre es bueno que el pueblo uruguayo esté enterado de lo que se va a hacer. Si eso comprometiera el buen éxito de la gestión, se puede utilizar esa modalidad, pero al menos los representantes del pueblo uruguayo están conociendo esto y no se enteran cuando el hecho ya está consumado y cuando estamos todos obligados, porque en eso yo también estoy de acuerdo, a honrar los compromisos contraídos. Bien. De todas formas, creo que si entiendo bien, en el proyecto consta que si no se alcanza esa mayoría en el Senado para aprobar el proyecto del Ejecutivo, igual saldría el proyecto. El contrato. Si no se expide el Senado, ni por sí ni por no, es decir, lo demora, como pasa con tantos temas que pasan meses a veces sin ser tratados. Si en 60 días no se expidió, se entiende que hay una aprobación tácita a lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Esto es para darle al Poder Ejecutivo la dinámica que tiene que tener para llevar adelante el gobierno. Sí, no faltaron ya las voces que señalan que tal vez esto puede llegar a enlentecer la gobernabilidad, ¿no? La capacidad de gobernar. Mire, nosotros creemos que 60 días no enlentece tanto, pero mire que esto es un proyecto de ley, puede ser mejorable. Si llegamos a la conclusión de que con 45 o con 30 días alcanza, se podría acordar. Lo esencial es que esto no se termine decidiendo entre cuatro paredes, y que después todos los uruguayos nos enteremos cuando ya no hay marcha atrás, no hay forma de arreglarlo. Después que está claro, pero por ejemplo, usted mismo lo dijo, senador, este es un proyecto, puede ser perfectible, ¿no? Exactamente. En muchos aspectos. ¿Y qué pasa con justamente esos contratos que son inicialmente proyectos que puede firmar hasta ahora y sin su proyecto mediante el Poder Ejecutivo? Cada vez que haya una instancia de perfeccionar el proyecto va a tener que pasar por el Senado, porque ahí ya no son 60 días o 30 o 40, sino la cantidad de veces que haya que someter al Senado la aprobación de cómo va el Ejecutivo evolucionando o perfeccionando su propio contrato o acuerdo. No son tantas las veces que un contrato firmado se cambia en el futuro, pero si compromete a futuros gobiernos en más de una administración, tendrá que pasar por el Senado por el mismo mecanismo, será 60 días nuevamente, o 30 días, o 45, los que finalmente se aprueben, pero creemos que siempre va en aras de mejorar, digamos, el respaldo que pueda tener lo que se conviene con alguna empresa o con, digamos, con otro actor en lo que es la ciudadanía, la base política, en definitiva, del Estado. Bien, senador, ya que es la primera vez que lo tenemos en directo, aunque sea telefónicamente, ¿puedo aprovechar a hacerle otras preguntas? Sí, adelante. Muchas gracias. Primero, en términos generales, ¿no? Ya que tantas veces se le ha acusado de hacer perfilismo y estar siempre como que marcando la diferencia con la coalición, dígame, ¿qué es lo que usted realmente más aprueba de esta gestión de gobierno y qué es lo que más dudas le genera? Bueno, me hace una pregunta como para estar un buen rato. Primero que nada, nosotros no es que marquemos perfilismo, tenemos visiones a veces algo diferentes de lo que puedan tener otros partidos que integran la coalición. Lo tuvimos en nuestro programa de gobierno en el año 19, no estamos saliendo con ningún domingo 7, sino con lo que ya hemos hablado en campaña, cuando presentamos proyectos de ley, que podrán no gustar a los socios de la coalición, pero eso no es marcar perfilismo, eso es marcar lo que nosotros pensamos y que nunca nos privamos de decirlo públicamente, porque entendemos que está en la esencia de cualquier partido político mostrar lo que realmente piensa de los distintos temas. A veces esa visión
coincide y a veces no coincide. Tenemos muchas coincidencias con la coalición, lo hemos plasmado en un documento, Compromiso por el País, que estamos respetando a rajatabla, pero también tenemos algunas diferencias que han quedado plasmadas en algunas discusiones que han sido bastante polémicas, pero no es que ese término perfilismo, que tiene cierta connotación peyorativa, no creo que sea lo que corresponde, sino un partido que tiene su identidad, que es diferente al Partido Nacional, es diferente al Partido Colorado, y que, bueno, esa identidad no renuncia a ella por estar en la coalición. Somos coalicionistas, apoyamos a la coalición, entendemos que es la herramienta para los cambios que el país necesita, pero no nos vamos a privar de decir las cosas como nosotros las vemos. A veces pecamos de ser demasiado frontales, de decir las cosas demasiado descarnadamente y puede caerle mal a alguien, pero lo hacemos en el entendido de que es buscando lo mejor para los uruguayos. Y así salen temas como fue el forestal en su momento, que generó tanta irritación, incluso distorsión del verdadero sentido de nuestro proyecto, que no eran ni más ni menos que algo que estoy seguro que la inmensa mayoría de los uruguayos comparte, que no se planten las mejores tierras del país con eucalipto, nada más, no iba contra el sector forestal ni nada, pero se distorsionó todo. O ahora el proyecto de la reestructura de la deuda de las personas físicas, habiendo casi 1 millón de uruguayos en el clearing, habiendo 600 y pico de mil uruguayos considerados deudores irrecuperables, o el tema de la política sobre la droga, que realmente estamos totalmente en desacuerdo en la política que se está llevando adelante para la droga. Creemos que no es compitiendo con el narco que vamos a solucionar el tema, y está faltando, sigue faltando escandalosamente la campaña informativa que la propia ley que habilita la marihuana recreativa exige y no se está aplicando, y cosas por el estilo. Son diferencias. ¿Eso es perfilismo? No es perfilismo. Usted dice que es lo bueno de esta coalición. Pero ahí va, sí, no me contestó la pregunta, vamos directo a eso. Ahí va. Lo que pasa es que la introducción a veces es un poco larga. Esta coalición, primero que nada, respeta la propiedad privada, respeta los compromisos contraídos, respetó promesas de campaña importantes como el de no aumentar la carga impositiva, manejó situaciones realmente muy difíciles que al mundo entero le costó manejar. Vimos cómo se manejó en Europa, cómo se manejó en Estados Unidos, y podemos decir que Uruguay lo manejó tal vez mejor que los países llamados del primer mundo, que fue lo de la pandemia. Creo que eso está en el haber de esta coalición de gobierno y nadie lo puede negar. Hay que ser muy mezquino para seguir insistiendo en los muertos evitables y no mirar cómo se entregó el país sin tener siquiera un test en depósito. Le habían regalado a China, parece una broma de mal gusto, unos días antes de entregar el gobierno. Lo poco que había acá se lo regalaron a China, se lo donaron a China. Bueno, el Uruguay supo enfrentar eso, y creo que eso está en el haber, sin lugar a dudas, y el tratar en el medio de esa crisis que fue regional y mundial, empezar a recuperarse como lo está haciendo en el día de hoy. Yo creo que eso está en el haber. Bien. Y nadie lo puede negar. ¿Algo más en el haber? Bueno, en el haber podemos hablar del respeto a la propiedad privada, respeto a la libertad individual. Acá no se ha ido nunca contra las libertades individuales, el respeto a la libertad de expresión, por más que haya habido algunos militantes de causas extrañas que hayan querido causas extrañas buscando imponer en el mundo la idea que el Uruguay poco menos que amordazaba la oposición, etcétera. La realidad es que acá hay libertad de expresión como en pocos países del mundo. Yo creo que esas cosas están en el haber de un gobierno que ha sabido enfrentar una situación de crisis con buena nota. Por supuesto que uno se compara cómo estábamos antes de la crisis y puede decir en tal tema estábamos mejor, en tal tema estábamos peor. Pero hay algo que ocurrió en el medio que nadie puede soslayarlo si actúa de buena fe, que fue justamente esa crisis, esa pandemia. Y ahora, bueno, tenemos otro problema, tal vez de otro tenor, que es la guerra en Europa y los precios, etcétera, que se están enfrentando, yo creo que de la mejor manera posible, dadas las herramientas que tiene el Uruguay. Bien. Ahora, en el DEVE tiene también algunas cosas. Todavía seguimos sin generar los puestos de trabajo que hay que generar. Seguimos teniendo a todo el centro del espectro económico, es decir, en una punta están los marginados, los débiles, los frágiles que requieren la ayuda del gobierno para sobrevivir y hay políticas para ellos. En la otra punta están
las grandes empresas, generalmente multinacionales, a las que le damos el oro y el moro para que vengan, concesiones de todo tipo y calibre, pero en el medio está todo el sector productivo nacional, el trabajo nacional, el cuentapropista, el pequeño, el mediano, el microempresario, el pequeño productor. A ellos, las políticas las tienen en segunda prioridad. ¿Las políticas que de este gobierno, de esta administración? Los gobiernos sucesivos, y en eso no ha habido grandes cambios. A ellos se les cae con la DGI, el BPS, las multas, las inspecciones, permanentemente, y son los que bancan las dos puntas del espectro, a los que tiene que atender el MIDES y las intendencias porque están realmente en la lona, y a los grandes a los que se les hacen todo tipo de exoneraciones. En el debe tenemos atender a esa gente, darle oxígeno a ellos que generan el 90% del trabajo privado nacional. ¿Qué me dice? Eso lo tenemos en el debe. ¿Qué me dice, senador, de la reforma de seguridad social? ¿Usted entiende que hay margen para, bueno, sumar algunos de los puntos que, por ejemplo, aportó el propio Cabildo Abierto en este proyecto, ¿no? Sí, Cabildo Abierto, una vez que estuvo redactado el anteproyecto, no participamos de esa redacción del anteproyecto, sí habíamos estado presentes en el grupo de expertos. Una vez que supimos la redacción del anteproyecto, hicimos un documento con una decena de puntos que entendimos que eran buenos mejorar del proyecto. Tres de esos puntos fueron tomados en cuenta, ahí está. Ahí va, eran esenciales. ¿Cuál es el que le queda a usted así como que tendría, de los que quedaron sin incluirse, que apostaría a que justamente sea incorporado? ¿Acaso es el de las pensiones hereditarias de los Tupamaros? Yo creo que ese es tan de sentido común que no veo ningún obstáculo para que sea finalmente incorporado, porque creo que se está generando una diferencia de consideración a pensionistas, porque los pensionistas en el Uruguay, las pensiones no son heredables. ¿Por qué tienen que hacerlas de un sector sí? Yo creo que si estamos hablando, porque aparte fue lo que dijo el señor Saldain desde el principio, estamos yendo a un sistema integral, universal, de consideración única, con los mismos parámetros para todos, no tiene sentido que haya un sector que tenga pensiones hereditarias. Yo creo que eso es un punto, pero de los otros puntos, yo no quisiera hacer mucho, mucho aspaviento, porque puedo generar expectativas que después capaz que en la discusión no se plasman. Y yo, si hay algo que no quiero, es generar una situación de impasse de este proyecto. Yo lo que digo, al haber escuchado a algún actor decir que esto se tendría que aprobar a tapa cerrada, que eso sería una falta de respeto con todo el trámite parlamentario que viene, con las decenas de delegaciones que seguramente vamos a recibir. No le podemos decir, mire, esto se va a aprobar a tapa cerrada, porque le estamos tomando el pelo. Hay que escucharlos a todos y seguramente va a haber mejoras del proyecto. La ley que salga tiene que ser mejor que el proyecto, sin que el proyecto pierda su esencia, sin que, como dijo alguien, se le agregue demasiada agua a la leche y termine siendo algo inocuo. Bien, bueno, en ese sentido, ¿está de acuerdo con lo que plantea el presidente del Frente Amplio, de que es muy poco el tiempo que hay para, bueno, discutirlo en conjunto? Yo no digo que es muy poco, porque yo no me ajusto a ningún horario. Para mí no hay ningún plazo. El plazo va a ser una vez que estemos en condiciones de votarlo, y después que recibamos las delegaciones y que analicemos el tema. Acá no hay que se tiene que aprobar antes de tal fecha. Se va a aprobar cuando esté madura la discusión. Ojalá que sea lo antes posible, porque ya se ha discutido mucho, ya hace 2 años que se está trabajando, y se han recibido muchas delegaciones. Este grupo de expertos de la seguridad social recibió muchas delegaciones. Pero hablando de expertos, y perdone que lo pasé para otro tema, pero quiero aprovechar que está aquí virtualmente. Sí. Hablando de expertos, convocar a la DEA a que vuelva a tener presencia en Uruguay, ¿acaso es tan importante? El Cabildo Abierto no convoca a la DEA, hay un titular ahí que no refleja la realidad. Lo que hizo el diputado Perrone en una reunión, preguntó por la DEA, no propuso que venga la DEA. Es más, tenemos nuestras dudas de que sea bueno que venga la DEA a Uruguay. Bien. El Cabildo Abierto, lo desmiento así tajantemente, no está proponiendo que venga la DEA al Uruguay. Bien.
Perfecto. Después, otro tema en el que últimamente se le ha citado, bueno, que usted ha opinado, ¿no? Nada es fortuito. Usted insiste en que el caso Astesiano ha sido un error del presidente y insiste sobre todo en esa necesidad de ir a fondo y de que, creo que lo ha tuiteado, ¿no? Que caiga quien tenga que caer sin importar las jerarquías, ¿verdad? Sí, no sé si lo tuiteé, capaz que está en algún... O lo dijo, bueno, pero él reconoce que son sus palabras. Decirlo, sí, lo dije, por Bien. supuesto. Y lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. Lo del error del presidente, quiero también acotar que lo dice el senador Gandini, el senador Penadez y cuánto senador blanco hay en la vuelta, lo han dicho igual que yo y además lo ha dicho el propio presidente. No, está claro. En realidad voy a la segunda parte del comentario, lo que tiene que ver con el que caiga quien tenga que caer sin importar las jerarquías y que se vaya hasta el hueso. Sí, esto obedeció a una pregunta de una periodista que me dice, parece que están involucrados altas jerarquías. Claro, y si tuvieran fueros, senador, porque el tema de los fueros usted sabe muy bien. Se permite que la justicia vaya hasta el hueso en tanto se levanten los fueros, si no, no. Cuando hablamos de justicia en serio, no hay fuero que valga, habrá que votar el desafuero y que vayan a la justicia, sea quien sea. Bien. ¿Alguien quiere, no sé si tenemos un tiempito más? Si no, hay que despedirlo. Bueno, senador, le agradezco muchísimo. Lo están pidiendo en vivo, senador. Bueno, yo escucho el que sea. No, digo que lo están... ahora tengo que despedirlo por un tema de pausa, pero lo están pidiendo su presencia en vivo, cuando pueda. Bueno, cuando lo amerite voy, ya esto es un comienzo, por lo menos empezamos a estar. Empezamos el vínculo, senador. Ahí está, exactamente. Muchas gracias, hasta luego, gracias por su tiempo. Un saludo grande a todos y a la audiencia. Muy bien, gracias.